Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor de Cristo. Y en esta ocasión, hermanitos míos, para traer un estudio sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre el día de Pentecostés. No se vayan porque tenemos un estudio muy interesante y que te va a ayudar mucho a comprender las Escrituras. Pero antes, por favor, danos un like, suscríbete a este canal. Estamos constantemente con las cosas de Dios y es un canal precioso. Hay estudios, hay noticias, hay predicaciones. Por favor, visítalo, Televisión Amistad. Muy bien, dicho esto, hermanos, el Señor Jesucristo habló que Él se iba, pero que era necesario para que viniese el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que, por eso también, pues muchas iglesias evangélicas cada año celebran el día de Pentecostés. Pero vamos a ir a compartir, ¿verdad?, esta lección, los versículos clave, la verdad central, todo. Vamos a ir y vamos a compartir. Muy bien, pues ahí tenemos el título que nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que el Señor Jesucristo ya lo dijo, que era necesario que Él se fuera para que viniese la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y esto sucedió en el día de Pentecostés. La verdad central de esta lección es: las Escrituras mandan a los cristianos a ser llenos del Espíritu Santo. Y es que, hermanos y amigos, sin el Espíritu Santo, reconozcan que poco podemos hacer. Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita. Es el que redarguye de pecado. Es el que lleva las almas a Cristo. Así que por eso, ¿verdad?, la verdad central de esta lección precisamente es lo que dice la Escritura, que seamos llenos del Espíritu Santo. Bien, cambio de lugar, mi imagen. El versículo clave es Efesios 5, 18 y 19, que dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Este es el lenguaje, atención señores míos, es el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Verdad? Las alabanzas, los himnos, los salmos, en definitiva, adorar al Señor continuamente, ¿verdad? Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. En la lección nos dice: hoy, el domingo de Pentecostés, la celebración del derramamiento del Espíritu Santo, descrita en Hechos capítulo 2, es el mismo poder que vino sobre los primeros discípulos en esa ocasión, también es para los creyentes de hoy. Claro, ¿por qué está diciendo esto? Porque resulta que hay muchísima gente que piensa que los dones ya pasaron, los milagros pasaron, el hablar en lenguas ha pasado. En la Biblia no hay tal cosa. No hay ni un solo versículo, ni una sola sílaba que diga que la sanidad, los milagros, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, que solamente fuera para aquel tiempo y no para este. Totalmente errado eso, ¿verdad? El Pentecostés es una festividad que se celebra 50 días después de la Pascua. Estos dos acontecimientos bíblicos sucedieron en las mismas fechas en que se describe la Biblia. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Dios ordenó celebrar esta fiesta en Levíticos 23, 15 al 21. Por su parte, para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la iglesia. En esta misma fiesta cayó el Espíritu Santo.
pues seguimos con este estudio precioso sobre el día de Pentecostés o la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Realmente tenemos que decir algo importante, que el Espíritu Santo estuvo presente todo el tiempo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, como Dios, Él siempre ha estado actuando. Es el encargado, ¿verdad?, de traer la manifestación de Dios, la presencia de Dios, de hablarnos. Es el instrumento, ¿verdad? Es la tercera persona de la Trinidad. Y en el Antiguo Testamento también estaba presente. Y ahí nos dice el título, podemos ver la obra del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, ahí en Números, en el capítulo 11, versículo 24 al 29, vamos a leerlo y dice así. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Bien, aquí podemos ver desde el Antiguo Testamento que la intención de Dios siempre fue que el Espíritu Santo se derramara sobre toda persona, pero por diferentes circunstancias, en aquel momento, en aquel tiempo, no descendió sobre todos, porque hasta que Jesucristo no viniera y se diera en la cruz del Calvario, no podía descender sobre todos. Por eso también está profetizado en el capítulo 2 de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, nos preguntamos por qué Josué quería impedir que los otros profetizaran. Y aquí la guía nos da una respuesta y nos dice, Josué tal vez pensó que la autoridad de Moisés se vería socavada. Los dos no habían seguido el procedimiento adecuado, pero habían sido ungidos para el liderazgo. Tal vez la preocupación era que el trato independiente con esos ancianos podría erosionar la posición de liderazgo de Moisés. Pero el Señor le recordó a Moisés que realmente él estaba al cargo y que tenía todo el poder para proveer lo que se necesitaba. Así que Moisés no sintió que su posición estuviera en juego cuando el Señor eligió poner su espíritu sobre los dos ancianos que aún estaban en el campamento. Moisés, más bien, vio que este acontecimiento como algo positivo, como quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera de su espíritu en todos ellos. La influencia del espíritu en el pueblo habría sido profunda. Ellos se habían quejado, habían olvidado lo doloroso que había sido vivir como esclavos en Egipto. Moisés seguramente pensó que tal obra del Espíritu en ellos los habría hecho cambiar de actitud y de rumbo. Bueno, en definitiva, es que Josué es como que tuviera celos de que estos dos hombres profetizaran. Sin embargo, Moisés lo tuvo como algo positivo, porque si estaba profetizando, era que el Espíritu de Dios les había tomado. Y por eso Moisés dice, ojalá todo el campamento profetizara. Es decir, que si realmente estaban profetizando, era porque Dios estaba en ellos. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Así que necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que desear para ser llenos del Espíritu Santo es rechazar las obras de la carne. Es decir, tener el deseo ardiente de ser llenos de Dios, de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesitamos. Es el que nos fortalece, es el que nos guía, es el que nos libra de toda tentación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una pregunta también que dice, ¿cuál es la importancia de que el primer derramamiento del Espíritu Santo ocurriera en el día de Pentecostés? Y la respuesta es que estaba profetizada en el capítulo 2 de Joel, 28 al 32. Era un símbolo del nuevo pacto en Cristo. La ley fue dada en esa misma fecha y el derramamiento del Espíritu Santo en la misma fecha. Increíble. Que fue dada la ley. Por lo tanto, la gracia reemplaza a la ley. Y dice en Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, Jehová, será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Muy bien, la segunda parte de esta lección tenemos el título Vida llena del Espíritu, ¿verdad? Y luego el título nos dice Comunidad llena del Espíritu Santo. Y es que la iglesia primitiva era una iglesia que andaba en el Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Es tal la santificación que simplemente para servir las mesas, es decir, para ser camarero, lo que llaman camarero, dentro de aquella comunidad, había que ser lleno del Espíritu Santo. Eran diáconos. Los diáconos eran los que servían, ¿verdad? Pues si daban de comer a los hermanos, a los pobres, eran los que estaban al servicio de la cocina, en otras palabras. Y la palabra de Dios nos habla y nos dice que escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Así que el propósito que tiene Jesucristo cuando Él se va y dice es necesario que yo me vaya porque si no, no vendría el Espíritu Santo, es que Dios esté en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto es algo tremendo. Vamos a leer las citas bíblicas que ponen ahí. Bien, ahí tenemos Hechos 2, 41, 47 y Efesios 5, 18. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego nos vamos a Efesios y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Bueno, realmente podemos observar que el hecho de los apóstoles, esa iglesia tremenda de santificación, de búsqueda de Dios, de unidad de la iglesia, podríamos decir que era una iglesia perfecta, aunque, bueno, pues hubo algunas cuestiones como Ananías y Zafira que mintieron y otras cuestiones más, pero por regla general
era una iglesia perfecta, estaban unidos. Ninguno decía que era suyo lo que tenía, sino que lo compartía con los demás. Era tremendo. Ahora, a pesar de esa perfección, no era la voluntad de Dios que permanecieran allí. Tenían que ir, expandirse y predicar el evangelio. Lo cual sucedió después cuando llegó aquel momento de la persecución, ¿verdad? Pero antes experimentaron esa unidad perfecta en el Señor. Ahora aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo se muestra una vida llena del Espíritu Santo? Es decir, ¿cómo debe ser? ¿Qué comportamiento debe tener? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Muy bien, ahí tenemos en Efesios capítulo 5, 22 al 25, qué es el carácter de una persona llena del Espíritu Santo. Y dice así: las casadas, fíjese, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy interesante. Tú puedes pensar que este pasaje no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Sí, por favor. Claro que tiene que ver. Está hablando acerca de cuál tiene que ser el comportamiento de un matrimonio. Pero está hablando de Cristo y de la iglesia. Y lo que está hablando de la iglesia es que la iglesia del Señor tiene que estar sujeta a Jesucristo. Por lo tanto, tiene que cumplir los mandamientos 100%. ¿Verdad? Se trata de eso. Si yo tengo el Espíritu Santo, el Señor es mi Señor. Él es mi Rey. Él es mi dueño. Como ahí lo está diciendo con una claridad extrema. ¿Verdad? No hay lugar para vivir mi propia vida, sino para que Cristo viva en mí. Porque es uno. Así que bueno, es precioso también el ver cómo está hablando acerca de la unidad matrimonial. Una esposa que se somete y un marido que ama, que está dispuesto a dar la vida por ella. Gloria al Señor. Es el sometimiento, pero a un hombre que la ama y que da su vida por ella. Por eso, un hombre que ama a su esposa, que está dispuesto a dar su vida, no la va a maltratar. Es por eso cuando dicen mucho, es que la mujer se tiene que someter ahí a la fuerza. Y no, lo que está hablando es por amor. Amén. Ahora dice, los que muestran que estamos llenos del Espíritu Santo son los frutos. Atención. Es decir, que yo puedo decir, uy, yo estoy lleno del poder de Dios, pero bueno, hay que mostrarlo por los frutos, que es lo que demuestra lo que somos. Jesucristo dijo, los conocerán en que os amáis los unos a los otros. El amor es un fruto del Espíritu. Así que si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar fruto y vamos a tener buenas actitudes. Lo vamos a mostrar con nuestros hechos, con nuestros dichos. Amén, con todo. Bien, el fruto hace bien a nuestro cuerpo cuando lo comemos. El fruto espiritual en nuestra vida y hace bien a nosotros y a todas las personas que están alrededor nuestro. No puede ser que digamos que tenemos fruto en el espíritu y hacemos daño a todo el mundo. Eso no puede ser, ¿verdad? Así que esto es muy aclaratorio para que podamos entender que el fruto se muestra también en que tenemos amor por los demás. El tercer punto nos habla de la unidad y servicio y que somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En la iglesia primitiva, como antes hemos dicho, estaban llenos. Y nos dice en Hechos 4, 31 al 35 lo siguiente. Fíjese bien. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía o poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Bueno, esto desde aquella época nunca jamás se ha visto. Sí ha habido momentos donde ha habido unidad para ayudar a otros,
pero en esta manera que aquí está, nunca. Bueno, esto volverá a ser cuando estemos en el cielo con el Señor. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué Dios estremeció el lugar donde se encontraban reunidos los discípulos, además de llenarlos nuevamente con el Espíritu Santo? Y la respuesta de la guía dice, el temblor fue evidencia de la presencia y el poder de Dios y seguridad a los creyentes que las conspiraciones de quienes se oponían a ellos fracasarían. Los discípulos continuaron proclamando el Evangelio con denuedo. Y bueno, pues este estudio que lo encontramos en la palabra del Señor nos está demostrando que se puede vivir una vida llena en el Espíritu Santo como lo vivieron la iglesia primitiva. Pero tenemos que tener este ferviente deseo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no hay deseo y esfuerzo también por querer cumplir los mandamientos del Señor, entonces no podremos nunca ser llenos del Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga, procuren buscar a Dios y sean llenos del poder del Espíritu Santo. Un abrazo.